Prefiero no decir mi nombre. Tampoco voy a decir el nombre real de la colonia, porque todavía vivo a 10 minutos de esa casa y, aunque ya pasó tiempo, sigo sintiendo que alguien me observa desde la ventana de enfrente. Todo empezó en 2021, en una colonia tranquila de Torreón, Coahuila, donde uno aprende a distinguir los ruidos normales de la noche: perros, motos, vecinos tomando afuera, patrullas pasando lento. Pero esa casa no hacía ruido. Eso fue lo primero que me inquietó. La casa llevaba años abandonada. Tenía el portón oxidado, ventanas rotas y hierba crecida hasta media pared. Los muchachos de la zona se metían ahí a tomar o a drogarse, hasta que una tarde llegó un hombre en una camioneta negra. Se bajó vestido con camisa blanca, pantalón de vestir y unos zapatos tan limpios que no parecían haber tocado la calle. No traía muebles, no traía familia, no traía nada. Solo abrió la puerta como si siempre hubiera vivido ahí. En menos de un mes la casa cambió por completo. Pintura nueva, cámaras, rejas altas y cortinas gruesas en todas las ventanas. Lo raro fue que nunca había albañiles trabajando. La casa amanecía distinta, como si alguien la arreglara mientras todos dormíamos. Después empezaron a llegar jóvenes. Los mismos que antes se metían a escondidas ahora tocaban el portón con respeto. El hombre les abría, les ponía una mano en la cabeza y los dejaba pasar. Al principio pensé que era pastor, terapeuta o alguna persona ayudando a adictos. Pero una madrugada, mientras fumaba en mi balcón, escuché algo que me heló la sangre. No eran rezos normales. Eran muchas voces susurrando al mismo tiempo, repitiendo una frase que no entendía. Luego vino un golpe seco, como rodillas contra el piso. Después otro. Y otro. Como si todos se arrodillaran al mismo tiempo. Pasó varias noches. Siempre a las 3:17 de la madrugada. Una vez vi salir a uno de los muchachos. Se llamaba Darío. Lo conocía de vista desde niño. Caminaba descalzo, con la mirada perdida y la camisa manchada de tierra. Lo llamé desde mi balcón. Levantó la cara, pero no me respondió. Solo sonrió y vi que le faltaban 2 dientes. Al día siguiente supe que su madre lo estaba buscando desde hacía una semana. Fue ahí cuando decidí grabar. Dejé mi celular apuntando desde una rendija de la cortina. Esa noche llegaron 9 personas. Entraron sin hablar. A las 3:17 las luces se apagaron. Luego se encendió una luz roja en el segundo piso. En la grabación apenas se veía, pero alcancé a distinguir siluetas arrodilladas frente a una pared donde habían dibujado un círculo negro enorme. En medio estaba el hombre de camisa blanca. Y detrás de él había alguien más. No caminaba. No se movía como una persona. Era alto, demasiado delgado, con la cabeza inclinada hacia un lado. La cámara se desenfocó justo cuando todos comenzaron a levantar las manos. Esa misma noche borré el video del miedo. 2 días después, el hombre tocó mi puerta. Mi mamá abrió. Yo bajé las escaleras y lo encontré parado en la entrada, sonriendo. Dijo que venía a presentarse, que quería llevarse bien con los vecinos. Me miró directo a los ojos y comentó, como quien no quiere la cosa: a veces uno ve cosas por la ventana que no debería ver. No dijo más. Se fue caminando despacio. A la semana siguiente desapareció otra muchacha. Luego otro. La policía fue a la casa, pero salieron a los 10 minutos. Dijeron que todo estaba en orden, que era un grupo de oración. Esa noche, desde mi ventana, vi al comandante entrar solo a la casa. Salió 1 hora después, pálido, con una marca negra en la frente. El final llegó una madrugada de lluvia. Escuché golpes en mi puerta.
Bajé y encontré a Darío tirado en la banqueta. Estaba vivo, temblando, con las uñas rotas. Solo alcanzó a decirme: «No están rezando, están contando quién sigue». Luego miró hacia la casa de enfrente y empezó a llorar como niño. Cuando volteé, todas las ventanas estaban abiertas. Adentro había decenas de personas arrodilladas, mirando hacia mi casa. No hacia Darío. Hacia mí. Al día siguiente la casa amaneció vacía. Sin muebles, sin cámaras, sin cortinas. Como abandonada otra vez. Darío desapareció del hospital esa misma noche. La gente de la colonia dice que el hombre se fue. Que vendió la casa. Que todo fue exageración mía. Pero hace 3 semanas pusieron un letrero nuevo de se renta. Y ayer, a las 3:17 de la madrugada, alguien tocó mi portón 3 veces. Cuando revisé la cámara, no había nadie afuera. Solo una marca negra en el piso. Del tamaño exacto de 2 rodillas. No suelo contar esto, porque incluso ahora, años después, sigo dudando si lo que viví aquella noche fue real o si algo en mi mente se rompió para siempre. Pero cada vez que paso cerca de ese fraccionamiento, siento lo mismo, como si alguien aún me estuviera esperando. Me llamo Laura Méndez y en 2017 trabajaba como agente de bienes raíces en una zona exclusiva al norte de la ciudad. Aquella propiedad era mi oportunidad de salir de deudas, una mansión aislada, demasiado cara para venderse rápido, pero perfecta para eventos privados. Yo necesitaba cerrar ese trato. Ese viernes por la tarde recibí la llamada de una pareja desesperada. Su lugar de boda había sido cancelado y necesitaban algo urgente. Pensé en la casa. No tenía autorización directa, pero el dueño estaba fuera del país y nadie vigilaba realmente el acceso. Era mi oportunidad. Nos encontramos al anochecer, justo antes de que la luz desapareciera por completo. Desde el inicio algo me incomodó, la caseta de vigilancia estaba abierta, pero no había guardia. Eso nunca pasaba. Aún así, seguimos adelante. La casa estaba al fondo de la privada, como si estuviera escondida. Al llegar, noté algo que no cuadraba, la luz del vestíbulo estaba encendida. Yo no la había dejado así. Supuse que algún colega había mostrado la propiedad antes que yo. Les pedí a los clientes que exploraran el jardín mientras yo revisaba alrededor. El silencio era extraño, pesado, como si el lugar estuviera contenido. Cuando regresé al interior, los encontré viniendo hacia mí. No caminaban. Se deslizaban, como si el ruido pudiera delatarlos. Sus rostros estaban completamente pálidos. La mujer me tomó del brazo, sus dedos temblaban. No dijo nada, solo negó con la cabeza lentamente. Entonces lo escuché. Un murmullo. Venía del jardín. Al principio pensé que era viento, pero no, eran voces. Muchas. Susurrando al mismo tiempo, formando algo parecido a un canto. Un ritmo bajo, repetitivo, casi hipnótico. Di un paso hacia la puerta abierta. Una luz rojiza parpadeaba desde afuera, reflejándose en las paredes de la sala. Y entonces sentí unas manos en mis hombros. Me paralicé. No era la mujer. No era el hombre. Era algo detrás de mí. El contacto era frío, pero firme, como si quisiera impedirme avanzar. La mujer, con los labios apenas moviéndose, susurró sin voz. No lo veas. Ese fue el momento en que todo en mí gritó que saliera de ahí.
El hombre ya estaba en la puerta principal. Abrimos con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero en cuanto cruzamos el umbral, lo escuchamos. Un grito. No era humano. Corrimos. No recuerdo haber corrido así en mi vida. Sentía que algo venía detrás, algo pesado, rápido, arrastrándose o corriendo, no lo sé. Solo sabía que estaba cada vez más cerca. Me quité los tacones. Sentía la grava clavándose en mis pies, pero no me detuve. Cuando llegamos a la salida, algo casi me alcanza. Lo sentí rozar mi espalda, como una sombra con peso. Caí junto a mi coche. Y entonces lo vi. El guardia. Estaba en la caseta. Mirándome. Pero no era él. Lo había visto muchas veces. Siempre amable, siempre sonriente. Esa noche, su cara era otra. Su expresión no era de preocupación ni de sorpresa. Era de frustración. Como si algo se le hubiera escapado. Arranqué sin pensarlo. La pareja me hizo señas de que lo siguiera y salimos de la privada a toda velocidad. No hablamos durante varios minutos. El silencio dentro del coche era insoportable. Nos detuvimos en el estacionamiento de un supermercado, ya rodeados de luces, gente, ruido, realidad. El hombre bajó del auto, temblando. Decía que debíamos llamar a la policía, pero no podía explicar qué había visto. Apenas podía respirar. Revisé mi celular. Tenía 13 llamadas perdidas de mi jefe. Lo llamé de inmediato. Contestó al segundo. Su voz no sonaba normal. Me preguntó dónde estaba. Le dije que acabábamos de salir de la propiedad. Hubo un silencio. Luego dijo algo que hasta hoy no logro olvidar. ¿Por qué entraste? Esa casa está bloqueada, nadie debe mostrarla. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté por qué. Y entonces me lo dijo. 2 días antes, un equipo de mantenimiento había reportado actividad extraña en el jardín. Pensaron que eran intrusos. Cuando enviaron a seguridad, encontraron restos de velas, símbolos marcados en el suelo y algo más. Huellas. No de una persona. De muchas. Pero todas caminando hacia el centro del jardín. Ninguna saliendo. Esa noche, mientras hablaba con él, algo me hizo voltear hacia el espejo retrovisor. Y lo vi. Por un segundo. Detrás de mí, en el asiento trasero. Una silueta oscura. Inmóvil. Observándome. Parpadeé. Ya no estaba. Nunca volví a mostrar esa propiedad. Nunca regresé a ese fraccionamiento. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún escucho ese murmullo. Ese canto. Como si algo, allá lejos, siguiera llamándome. Y lo peor es que hay una parte de mí que quiere volver. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Andrés, y si cuento esto no es para que me crean,
sino para que entiendan por qué nunca deben responder cuando algo los llama en la madrugada. Nos mudamos en 2019, después de que mi hermana desapareciera sin dejar rastro. No hubo cuerpo, no hubo explicación. Solo un vacío que mi madre trató de llenar con rezos y yo con silencio. La casa a la que llegamos era vieja, húmeda, de esas que parecen cansadas de existir. Estaba pegada a otra vivienda, separada por una barda baja. Desde el primer día sentí que no estábamos solos. La primera noche no pasó nada. La segunda, tampoco. La tercera, alguien dijo mi nombre. No fue un sonido lejano. Fue un susurro pegado a mi oído, tan claro que sentí el aliento frío rozarme la piel. Andrés, despierta. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro, inmóvil. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Pensé que lo había imaginado. Pero al incorporarme, vi algo que no debía estar ahí. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. No dormí esa noche. Al día siguiente intenté olvidarlo. Pero las noches siguientes empeoraron. El susurro regresaba, siempre a la misma hora, siempre más insistente. A veces sentía que alguien se sentaba en la cama. O que algo caminaba en el pasillo arrastrando los pies, lento, como si no tuviera prisa. Una noche desperté con una certeza imposible, no estaba solo en el cuarto. No lo veía, pero lo sabía. El aire era distinto, más denso. Me atreví a mover la mano y toqué algo. Era tela. Húmeda. Fría. Retiré la mano de golpe y encendí la luz. No había nada. Pero la sensación se quedó conmigo. Fue mi madre quien descubrió lo de la casa de atrás. Regresó una tarde con el rostro desencajado. Me contó que había visto a varias personas vestidas de blanco, reunidas en círculo. Tenían velas encendidas y un altar cubierto con tela roja. No eran rezos comunes. Eran cánticos monótonos, repetitivos, como si estuvieran llamando a algo. No están rezando, me dijo. Están esperando. No le creí del todo, hasta esa misma noche. A las 3 en punto, una campanita comenzó a sonar. No venía de la calle. Venía de la pared. El sonido era claro, constante, y con cada tintineo, algo en la casa reaccionaba. Un vaso cayó en la cocina. Una puerta se abrió sola. Un foco explotó en el pasillo. Y entonces, el susurro cambió. Ya no pedía que despertara. Ahora ordenaba. Ven. No salí de mi cuarto. No me moví. Pero sentí como algo se acercaba. Paso a paso. Sin prisa. Hasta detenerse justo detrás de la puerta. Esa noche, mi madre también escuchó algo. Pero no era mi nombre. Era el de mi hermana. Desde entonces, todo se volvió peor. Los ruidos aumentaron. Los objetos se movían. El espejo del baño se rajó sin razón. Y cada vez que la campana sonaba, algo más se acercaba. Hasta que una madrugada, ocurrió lo que terminó de romperlo todo. Desperté sin poder moverme. Parálisis total. Sentí el peso sobre mi pecho. No era imaginación. Era alguien sentado encima de mí. Respirando. Lento. Pesado. Quise gritar, pero no podía. Mis ojos apenas lograban moverse y entonces la vi.
No con claridad, sino como una forma. Una figura cubierta con tela mojada, pegada a su cuerpo. Su rostro no existía. Era como mirar un vacío que me observaba de vuelta. Y entonces habló. Pero no con voz. Dentro de mi cabeza. Ya estás listo. Sentí como algo tiraba de mí. No físicamente, desde dentro. Como si quisieran arrancarme algo que no sabía que tenía. Y en ese momento, escuché otra voz. Una que conocía. La voz de mi hermana. No le hagas caso. Todo se detuvo. La figura se tensó, como si hubiera sido interrumpida. Y desapareció. Al día siguiente, la casa de atrás estaba vacía. Sin aviso. Sin despedidas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontramos días después. Mi madre decidió limpiar el patio trasero. Mientras movía tierra cerca de la barda, encontró algo enterrado. Un pedazo de tela roja. Debajo, huesos. Pequeños. Humanos. Y entre ellos, una cadena que reconocí al instante. Era de mi hermana. La policía vino, investigó, pero nunca encontraron a nadie. Dijeron que eran restos antiguos, que no había pruebas. Pero yo sé la verdad. Esa gente no rezaba. Reclutaba. Y no se llevaron a mi hermana. La dejaron aquí. Desde entonces, no hemos vuelto a escuchar la campana. Pero cada madrugada, justo antes de dormir, alguien susurra en la oscuridad. No me llama. No me ordena. Solo repite una frase que cada vez entiendo mejor. Falta uno más. Y últimamente, la voz ya no suena como la de mi hermana. Suena como la mía. Me llamo Elisa Duarte y en 2018 trabajaba vendiendo comida afuera de una maquiladora en las afueras de León, Nicaragua. No me iba mal, pero tampoco me sobraba nada. Por eso, cuando Maritza, una clienta que se había vuelto cercana, me invitó a un retiro para sanar la pobreza desde adentro, me reí. Pensé que era otra de esas reuniones donde te venden esperanza con palabras bonitas. Ella insistió durante semanas. Me dijo que no tenía que pagar nada, que el transporte, la comida y el hospedaje iban incluidos. Al final acepté, no por fe, sino por cansancio. Quería salir un fin de semana de la rutina, aunque fuera a escuchar tonterías. Salimos un viernes antes del amanecer. Éramos 17 personas en un microbús viejo, la mayoría mujeres. Después de casi 3 horas llegamos a una finca perdida entre caminos de tierra, cerca de El Sauce. En la entrada había un portón negro y un letrero pintado a mano que decía, los que callan, deben. Me dio mala espina, pero Maritza me apretó la mano y sonrió como si hubiéramos llegado a un lugar sagrado. El sitio tenía una casa grande de madera, un galerón con bancas y varios cuartos de bloque gris donde apenas cabían unas colchonetas. No había señal en el celular. Un muchacho nos pidió guardar los teléfonos para limpiar la mente. Algunos obedecieron felices. Yo escondí el mío dentro del forro de mi mochila. El líder se hacía llamar el sembrador. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con barba bien recortada y una voz tranquila que daba más miedo que un grito.
Nos dijo que la pobreza no era falta de dinero, sino castigo por secretos heredados. Aseguró que todos llevábamos una deuda invisible y que solo confesándola podíamos salir limpios. Esa noche hicieron el primer círculo. Uno por uno, la gente pasaba al centro y decía cosas íntimas. Pecados, vergüenzas, traiciones. Después todos los abrazaban y repetían, ya pagaste una parte. Maritza lloró cuando confesó que había robado dinero a su madre enferma. Yo la miré sorprendida. Nunca me lo había contado. Al día siguiente, el sembrador dijo mi nombre completo. También dijo el nombre de mi padre, muerto desde hacía 9 años. Sentí que el estómago se me cerró. Me pidió pasar al centro y confesar lo que mi sangre ocultaba. Le dije que no tenía nada que confesar. El galerón se quedó en silencio. Entonces él sonrió y dijo que mi resistencia confirmaba que yo era una puerta cerrada. Ordenó que nadie me mirara. Todos, incluida Maritza, me dieron la espalda. Fue ridículo al principio, hasta que empezaron a murmurar mi nombre como si rezaran contra mí. Esa tarde me llevaron al cuarto de la deuda. Era una pieza sin ventanas, con piso de tierra húmeda y una silla oxidada. Me encerraron ahí. Afuera comenzaron a golpear las paredes con palos mientras gritaban cosas que yo jamás había hecho. Decían que yo había matado a mi padre con resentimiento, que mi comida enfermaba a la gente, que mi silencio traería desgracia al grupo. Pasé horas ahí dentro. Sin agua. Sin comida. El calor era insoportable. En algún momento escuché a Maritza llorando afuera y pensé que venía a ayudarme, pero solo dijo, perdón, Elisa. Es por tu bien. Esa frase me dio más miedo que los golpes. De madrugada, cuando todos parecían dormidos, saqué mi celular escondido. No tenía señal, pero la linterna funcionaba. Alumbré las paredes y vi marcas hechas con uñas. Nombres, fechas, cruces. Y una frase escrita muchas veces, no confieses lo que ellos ya saben. Entonces entendí algo horrible. No improvisaban. Antes de cada retiro investigaban a la gente. Te sacaban información por medio de quienes ya estaban dentro. Maritza les había contado mi vida. Pero lo peor estaba detrás de la silla. Había una tapa de madera casi enterrada. La moví con dificultad y encontré una libreta envuelta en plástico. Adentro había nombres de personas, cantidades de dinero, objetos entregados y una columna final que decía, quebrado o útil. En varias páginas aparecía el nombre de Maritza. Al lado decía, útil, reclutadora. Cuando abrieron al amanecer, fingí estar destruida. Dije que quería confesar. El sembrador me llevó al galerón, satisfecho. Todos me rodearon. Yo pedí hablar con Maritza primero. Ella se acercó llorando. Le susurré que había encontrado la libreta. Su cara cambió. No se asustó. Sonrió. Ahí supe que nunca había sido mi amiga. El sembrador anunció que yo estaba lista para entregar mi deuda. Me pidieron mis ahorros, mis documentos y la dirección de mi casa. Dije que sí a todo, pero cuando me dieron papel para escribir, anoté otra cosa, el nombre de la finca, la ubicación aproximada y una frase para mi hermana, por si alguien encontraba mi mochila. Luego fingí desmayarme. En el alboroto, corrí hacia los baños, salté una cerca baja y me metí al monte. Caminé casi 2 horas hasta encontrar una carretera. Un camionero me llevó de regreso a León. Denuncié todo, pero cuando la policía llegó, la finca estaba vacía. Sin bancas, sin colchonetas, sin letrero. Solo encontraron el cuarto de la deuda y, en la pared, escrito con carbón, mi nombre completo. A Maritza nunca volví a verla.
3 meses después, alguien dejó una bolsa en mi puesto de comida. Dentro venía mi celular viejo, el que yo creía haber traído conmigo aquella noche. También había una nota. Decía, todavía no pagaste nada. Desde entonces no acepto invitaciones gratis. Porque entendí que hay lugares donde no te llevan para salvarte. Te llevan para aprender cuánto vales cuando ya logran romperte.